Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Espero que aún queráis estar por aquí otra vez. Hello, muchos me habéis preguntado qué me pasaba, si estaba bien. Gracias por preguntar, estoy bien. Lo que estoy estudiando, o sea, he empezado en la universidad y el primer año es duro. En realidad pensaba que sería más duro, pero es difícil. O sea, no le vamos a quitar mérito. Así que me cuesta bastante organizarme y voy como haciendo un nuevo proceso de organización, bla, 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 bla. Cuestión, otra cosa que quiero deciros es que me han monetizado. Sí, sí, me han monetizado, pero no quiere decir que vaya a cobrar nada o casi nada. En realidad pensé que cuando iban a revisar mi canal directamente iban a cancelarlo por decir tacos, por ser muy gráfica, por poner fotos que no debía de poner y por hablar de los casos criminales de la forma en que lo hacemos en este canal. Pero no, o sea, lo han dejado en rollo random, en plan, me han monetizado, pero me han puesto en casi todos los vídeos un símbolo amarillo que quiere decir que no hay publicidades para mi público. Lo que me parece algo totalmente estúpido y creo que cualquier creador de contenido de misterio estará de acuerdo conmigo en que hay mucha más gente a la cual una publicidad podría llegarle para comprar X cosa de los que ven este tipo de contenido que a un canal como Trum Trum, ¿sabéis? O sea, estos de niños. La trampa está casi lista. Algunos profesionales que sostienen que pronto el pájaro estará en la jaula. Ahí está nuestra víctima. ¿Qué está pasando? Cariño, no puedes escapar ahora. Buen trabajo, Martin. Pero bueno, vamos a dejarlo aparte. Para celebrar de que aquí estoy y de que me han monetizado y no van a pagarme casi nada, he decidido traer un vídeo de los que le gustan a YouTube. Vamos a hablar de canibalismo. Esta vez vamos a hablar de un caso que pasó el Día de Acción de Gracias, así que sin mucho más que agregar, comencemos. Pues bien, como siempre vamos a ponernos en situación. Cuando he dicho Thanksgiving, Acción de Gracias, seguro os habéis imaginado de que esto ocurre en Estados Unidos porque no creo que haya otro sitio donde se celebre esta fiesta. En realidad no lo sé, si lo sabéis, dejadlo en los comentarios, pero creo que solo se celebra aquí por lo que representa. En teoría se representa, creo que, y si no me equivoco, el día del perdón entre los aborígenes y los colonizadores o algo así. No sé, no entiendo mucho de esta fiesta, la verdad, pero bueno, ahí está y la celebran y para ellos es muy importante. Aparte está poco antes de la Navidad porque es en noviembre, lo que es como una fiesta más de por medio, pero bueno, aquí en España y en muchos sitios de Latinoamérica también tenemos la fiesta de Reyes, que está cerca de Navidad, o sea que bueno, en cuestión, que esto pasa en el Día de Acción de Gracias. El año 1991, el lugar Estados Unidos, California. Omaima nació en Egipto en el año 1968. Ella nació cerca de la frontera con Sudán. Su infancia fue horrible, espantosa, horrorosa, terrible. La madre de Omaima, o sea, su marido, el padre de Omaima, era un hombre completamente abusivo, que abusaba de ella de todas las maneras que os podéis imaginar, ¿vale? O sea, la maltrataba psicológicamente, físicamente, era una persona terrible y Omaima creció así. Además, eran bastante pobres, así que encima de todo tenían pues menos de lo justo, porque ser pobre en ciertos países es peor que ser pobre en otros, y encima de todo aquí ser mujer tampoco era una condición que ayudara mucho. Cuando Omaima era una niña, además de todo esto que estaba sufriendo, le practicaron una circuncisión femenina, que esto, además de ser una práctica horrorosa y que tiene que traumar muchísimo, además está decir que por supuesto no les ponen anestesia para hacerles esto, es como en carne viva, luego genera muchos problemas y mucho dolor, y a la hora de tener relaciones hace que sea completamente doloroso. Yo no sabía bien cómo se hacía esto y cuando leí esta historia, o sea, no sé, me entró como la curiosidad de saber cómo se hacía esto. ¿Por qué se hace? Nunca lo podré entender. ¿Por qué no? Pero cómo se hacía tampoco lo sabía y he encontrado bastante poca información. Yo creo que tendría que haber más información sobre estas cosas tan macabras para poder entender lo mal que está todo esto y
que haya más movimientos que hagan cosas en contra de esto, porque aún al día de hoy se practican. Y no sé, os dejaré por aquí unas imágenes para que veáis básicamente lo que es. Son solo dibujos, ¿vale? Porque yo no entendía que era así, pero sí, tiene pinta de que luego sigue doliendo con el tiempo. Finalmente, la madre de Omaima dejó a su marido abusivo y se fueron a vivir a otro sitio. Su hija, Omaima, y ella. Se fueron a vivir a una ciudad que la llaman la ciudad de los muertos, y es un sitio que no da muy buenas vibras. Sinceramente es un sitio súper extraño. La gente vive en una ciudad donde también hay tumbas, o sea, es una cosa súper rara. Fueron a vivir a este sitio, Omaima comenzó a crecer y conoció a un hombre. Era un hombre de Estados Unidos, era un americano que estaba trabajando allí en el petróleo. Omaima y él se enamoran, no sé si se enamoran realmente o no. Bueno, la cuestión es que comienzan a tener una relación y esto hace las cosas peor para ella, en plan porque había tenido relaciones con este hombre, lo que en su comunidad quería decir que iban a despreciarla aún más, porque había tenido relaciones con una persona con la que no se había casado y que encima no era de su comunidad. Así que la madre de Omaima le dijo que si tenía la oportunidad de irse de allí con este hombre, que lo hiciera. El hombre acabó el trabajo allí y se fue con Omaima a Estados Unidos. Ella llegó allí y esto es algo que tiene que quedar bastante claro porque a mí me parece una parte bastante importante de la historia, sin saber casi nada de inglés. O sea, le costaba muchísimo comunicarse. Como os podéis imaginar, esta relación no prosperó, no llegó a mucho más y se separaron. Y Omaima se quedó en un país extranjero en el que no conocía a nadie y donde apenas si sabía el idioma. Pero yo he leído en la historia, ¿vale?, que dice en muchos sitios. Es que es difícil encontrar información de esta historia, como por ejemplo su fecha de nacimiento. Solo dice el año, pero no dice el día. No sé, dice que Omaima trabajó de modelo, pero no he encontrado ninguna foto de ella como modelo, o sea que entiendo que esos trabajos de modelo tal vez fueron como otra cosa. No sé si me entendéis. O sea, la cuestión, que en muchos sitios dice, a ver si dejo de irme por las ramas, que Omaima iba conociendo hombres para intentar aprovecharse de ellos, del rollo gold digger. Go, 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 go. Gold digger, gold digger. Hey. Gold digger. ¿No? Para sacarles dinero. No sé si la juzgaría de esta manera, porque ella también trabajaba. E intentaba trabajar de cualquier cosa, o sea, de nanny, de asistenta, de lo que fuera, de lo que le saliera. Pero claro, al no saber muy bien el idioma es bastante difícil poder conseguir trabajo. Y pasando por todo lo que había pasado en una cultura tan diferente, en unos años que no son estos, o sea, ahora hay mucha más globalización, la gente se mueve mucho más por el mundo y es diferente, cómo puede llegar a adaptarse una persona, los recursos que puede llegar a encontrar para que le ayuden a adaptarse. En los 80, 90 la cosa pues no era tan así. Así que tomar esta parte de la historia un poco con pinzas. Yo no creo que ella fuera como una gold digger. No voy a defenderla de lo que hizo después, pero de esto sí, yo no creo que ella fuera así intentando pescar hombres para vivir de ellos, porque siempre había trabajado, ¿vale? Yo creo que por su pasado no podía mantener en sí ninguna relación normal y estable y es algo que tenemos que entender que es normal, tenía que llevar una carga psicológica bastante heavy. Omaima, tratando de sobrevivir, participó de varios robos y atracos, cosas que pasan, había robado varios sitios, la habían pillado alguna que otra vez. Pero en su historial delictivo aparece una historia que sí que es un poco turbia, que es que ella cogió a uno de sus novios, de sus exnovios, fue a su casa, sabía que él tenía dinero, dice que lo ató en una silla, lo amenazó y le robó el dinero. Y esto aparece dentro de su historial. O sea que podemos ver que Omaima tiende a ser un poco violenta. También hay una historia que dice que robó, ¿vale?, en una tienda, del rollo como, ¿os acordáis de Winona Ryder cuando se robó las cremas y las cosas? Bueno, pues tuvo un momento Winona y robó en una tienda y cuando la cogieron, los de seguridad hizo como un movimiento muy extraño, muy rápido, que logró pegarles a los dos
abatirlos y escaparse. En plan, que era una persona que tenía un pronto bastante fuerte. Pero bueno, más allá de esto, no había pasado nada más. Después de un periodo de estar yendo como del rollo de pueblo en pueblo, de novio en novio, un buen día llegó a California y estaba en un bar de estos típicos de las pelis, donde hay billares y está todo como oscuro, así un poquillo antro. Pues ella estaba ahí y entró un hombre que era cantoso, no, lo siguiente. O sea, una persona que llamaba un montón la atención y a la que todos prestaban atención enseguida porque le conocía. Era Bill Nelson, que tenía 56 años. Hay que decir que para este entonces Omaima tenía 23 años solamente. Bill era el rollo cowboy a tope, o sea, llevaba unas botas rojas, tenía un Corvette súper llamativo, iba con toda su vestimenta de cowboy. Era un tío enorme, muy alto, corpulento, que le gustaba enseñar que tenía dinero, que no paraba de hablar de todas las tierras que poseía en Texas, alardeaba mucho de su condición, enseñaba dinero y claro, imaginaros, o sea, Omaima se quedó enamorada de él enseguida. Conectaron, comenzaron a hablar, digo enamorada evidentemente entre comillas, pero bueno, se ve que comenzaron a hablar y se llevaban bien, comenzaron a entenderse y Bill se enamoró de ella automáticamente porque es que ella era muy, muy guapa, ¿vale? O sea, una belleza exótica, como dicen algunos. El proceso de conocerse, enamorarse y casarse entre Bill y Omaima fue como tope de rápido, o sea, al igual en 2 semanas, ¿vale? O sea, rapidísimo. Se casaron así, ya. Y entonces Bill la llevó para presentarle a su familia a Arkansas y a Texas, para que los conociera. No hace falta decir que la mayoría de ellos se mostraban bastante escépticos con respecto a su nueva y muy, muy joven esposa. Era la mitad, o sea, tenía la mitad de edad que él, o menos, menos aún, porque ella tenía 23 y él tenía 56. Sacar cuentas, tenía muchísima diferencia. Pero bueno, hay quien dice que la diferencia de edad no es una cosa importante. Bueno, la cuestión es que la familia estaba sorprendida, y sobre todo sus hijos. Porque es que Bill tenía 4 hijos y algunos de sus hijos eran de la edad de Omaima. Entonces se les hacía como raro, no entendían nada. A ver qué quiere esta mujer con mi padre, ¿no? Encima un tío de dinero, los hijos pues nada, enseguida pensar mal, la familia pensaba mal. Pero bueno, que ella fue para allá a conocerlos. Estaban en el rancho, estaban ahí pasándoselo bien, hablando, comiendo jaja y decidieron enseñarle a montar a caballo, ¿vale? Y hay una anécdota aquí que puede ser algo importante, yo creo que sí, por una razón que ya os explicaré. La cuestión es que estaban montando a caballo y Omaima se cayó del caballo y se dio un golpe bastante fuerte en la cabeza. Inmediatamente todos corrieron hacia ella para ver si estaba bien, para ofrecerle llevarla al médico, pero dicen que ella, o sea, se puso de pie y dijo, darme una aspirina y un vaso de vodka y ya está, y estoy genial. Y todos se quedaron como, vale, o sea, no sé, no quieres ir a ver al médico. Y yo, no, estoy bien, era como muy dura. Vale, ¿por qué es importante esto? Hemos visto muchos casos criminales aquí y muchos asesinos seriales. No estoy excusando a nadie, ¿vale? Porque luego veo cada comentario a veces que digo, ¿en serio? O sea, ¿de verdad? ¿Tú me has escuchado? Parece que no. Pero bueno, la cuestión, los que ya me conocéis, sabéis que hago muchas proyecciones y pensamientos en mi cabeza de cómo relacionar las cosas y de por qué pueden relacionarse o no. Al igual me equivoco, pero bueno, cuestión, que es como mi hobby. Por ejemplo, Richard Ramírez, The Night Stalker. No está el vídeo en este canal, no lo busquéis, nunca lo he hecho mucha gente, no voy a hacerlo, no me interesa hacerlo, pero sí que se sabe que Richard Ramírez se dio un golpe muy fuerte en la cabeza y después de ahí es como que cambió, en plan, se puso el rollo Psycho Killer, de ahí en adelante. Y muchas de estas personas, Gary Heineck, que sí que está el vídeo en este canal, ¿vale? El sembrador de bebés, dicen que sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza y tal vez eso acabó de trastornarlo más. O sea, incluso hay investigaciones de psicólogos y tal que dicen que hay gente que tiene como una predisposición más violenta genéticamente, pero a causa de su educación, etcétera, etcétera, acaban no siendo violentos y siendo personas normales. Pero que si sufrieran algún tipo de herida muy grave en la cabeza, podrían despertar aún más ese lado violento.
No está todo comprobado, pero hay muchas teorías que hablan de esto, hay muchas hipótesis que señalan esto. ¿Podría haberle pasado a Maima? No lo sé. De todos modos, una vez más lo voy a decir, no es excusa para lo que hizo, pero puede ser que esto haya tenido algo que ver. No me enrollo más, seguimos adelante. Luego de este viaje y de este pequeño percance de la hostia en la cabeza, la pareja regresó a California y se instaló en un apartamento, en un pequeño apartamento que tenía Bill en Costa Mesa. El día de Acción de Gracias, Bill habló con su hija Margaret por teléfono. Él le dijo que todo le iba bien, que estaba súper contento y la invitó a cenar con ellos. A lo que Margaret dijo que no. A ver, entiendo un poco a Margaret, no sabía cómo se había casado su padre tan de repente con una mujer tan joven, no la conocían de nada, bla bla bla, prejuicios aparte, y dijo que no way, que ella no iba a ir. Y tristemente esta sería la última conversación que Margaret tendría con su padre. Vale, entonces ahora vamos a obviar, ¿vale?, el Día de Acción de Gracia. ¿Por qué? Pues porque si no, no se hace divertido, ¿vale? Vamos a obviar el Día de Acción de Gracias y os voy a pasar a contar qué pasó la mañana siguiente al Día de Acción de Gracias. La mañana después de Acción de Gracias, otro hombre llamado José estaba en su casa haciendo nada, o sea, teniendo resaca básicamente, que es lo que se hace después de un día de fiestas, padecer. Padecer y lamentarse porque has comido un montón, has vivido un montón, te encuentras mal del estómago, al menos esto es lo que me pasa a mí, supongo que a mucha gente. Bueno, pues nada, y no tienes ganas de hacer nada, la casa suele estar hecha una mierda, tampoco tienes ganas de recoger, pues nada, y estás padeciendo. Tal vez en Acción de Gracias el día después coman algún sándwich del pavo o los restos de los que le han quedado, lo que se hace el día de después. Entonces alguien pica a la puerta de José, así como muy fuerte, pero José no tiene nada de ganas de levantarse del sofá y no hace caso, ¿vale? Y escucha un coche bastante potente afuera, pero dice, yo no conozco a nadie con un coche así, me da igual, no voy a abrir. Vale. Luego pasan las horas y por la tarde-noche otra vez pican súper insistente en la puerta de su casa. José mira por la ventanilla así como en plan, si no me ven mejor, y ve un Corvette rojo, ¿vale? Dice, no conozco a nadie con un Corvette, pero siguen picando y se da cuenta que es Omaima. ¿Y quién es Omaima para José? Pues es su ex. Y en plan José no entiende nada, dice, ¿qué hace aquí? Bueno, la cuestión es que abre y Omaima tiene bastante mal aspecto. O sea, está sudada, tiene como manchas de sangre, está rara, tiene los ojos un poco desorbitados, está enloquecida, no sé, no está en buenas condiciones. Pero José le dice, venga, pasa a ver qué te pasa, qué es lo que quieres. Y entonces Omaima le dice que tiene que pedirle un favor y a cambio de ese favor va a darle 2 motocicletas y como $60.000 o así, un montón de dinero. Ojalá alguien viniera a la puerta de mi casa a pedirme un favor y me ofreciera todo eso, ¿sabes? Pero bueno, es que el favor no es cualquier cosa. Ella quiere pedirle a José su camioneta y José no entiende para qué. Y Omaima empieza a explicarle una historia que ya no cuadra desde el principio. A ver, ¿podemos creer parte de la historia? Sí, podemos creer parte de la historia porque pasa muchas veces, lamentablemente. Omaima le empieza a explicar a José que Bill abusaba de ella y la maltrataba. Y lo había hecho más de una vez. ¿Cuál es el problema de cuando explica esto? Que parece... mi madre decía una cosa, que es, no abras el paraguas antes de que llueva. ¿Qué significa esto? Que no pongas excusas antes de que sea necesario que las pongas. Se nota que al igual estás mintiendo. O si no lo estás haciendo, parece que estás mintiendo. Y Omaima hace un poco esto. Empieza directamente con una historia de que Bill la maltrataba, de que Bill la había atado a la cama el fin de semana de Acción de Gracias, que había estado abusando de ella, que le había hecho mucho daño por la condición, por lo que le habían hecho a ella en su infancia, que ella había podido zafarse, que hasta aquí todo podría ser cierto, y que entonces había cogido una plancha y le había dado un golpe y lo había matado. ¿Podría ser esta parte de la historia real una vez más? Sí,
Podría. ¿Y sería Omaima una víctima? Por supuesto que sí. Pero es que luego ella sigue diciendo que necesita la camioneta para deshacerse de las partes del cuerpo de Bill y que no se preocupe porque ella ya lo había cortado a trozos muy pequeños. Y aquí es cuando la cosa se pone un poco extraña y ya no parece tanto una víctima, sino una psycho killer. A simple vista, José la veía y veía que tenía como un poco de cortadas en sus manos, pero no parecía golpeada, o sea, no había daño en ella, no se veía daño en ella, no se veían marcas de haber estado, no sé, a simple vista no se veía nada, pero bueno, todo puede ser. Entonces José le dijo que ¿por qué vienes aquí y no llamas a la policía? Porque si tú eres una víctima y te ha pasado todo esto, entonces mejor llama a la policía. Cuando él le pregunta esto, ella como que hace la mente en blanco. No le contesta. No le responde y simplemente le dice que le va a dar todo esto a cambio de la camioneta. José hace un movimiento muy inteligente y le dice, vale, sí, te ayudo, ¿sí? Y en cuanto Omaima se va, José llama a la policía y le explica todo lo que había ocurrido, o sea, todo lo extraño que había pasado, lo que le había dicho Omaima, lo que podía hacer, lo que no podía hacer, le explica la verdad. No llega Omaima al apartamento cuando la policía la detiene en el medio del camino, ¿vale? José no le había dado la camioneta, por cierto, esto hay que decirlo, o sea, le dijo, ves, ya iré yo a tu casa a ayudarte, eso es lo que le dice, que me había olvidado decir, detalle importante. Y la paran en el Corvette rojo, claro, un Corvette rojo es muy fácil de encontrar. Cuando la paran, ella no sabe qué decir, no sabe cómo explicarse. También está la cuestión de que no sabe muy bien el idioma. Entonces, en un estado de nervios, evidentemente le cuesta bastante más explicarse. Pero la policía ve dentro del Corvette 2 bolsas y deciden abrir estas bolsas. Mala idea. Lo que la policía ve dentro de las bolsas son dos trozos de carne grandes y como con un color chamuscado por fuera. Son los pulmones de Bill. Bill era fumador, así que estaban feos. Lleva los pulmones de Bill en el asiento del copiloto. Acto seguido, la policía se dirige al apartamento y lo que encuentran allí, la policía lo describe como más bien una escena de guerra. Vale, lo que os voy a contar ahora de lo que halló la policía es en parte el relato de Omaima y en parte el relato de Bill. En parte lo que el forense... tenía que hacer un chiste estúpido. Es que si no, este no era mi canal, era el canal de otro. En parte lo que el forense, la policía científica, entendió que era lo que había ocurrido allí, porque lo saben con la escena del crimen, ya lo sabéis, no tengo que explicarlo. Lo que se entiende que pasó, lo que según Omaima pasó, es que habían tenido una discusión mientras comían la cena esta de Acción de Gracias y bueno, ella quiso como arreglarse con él después de la discusión y se puso como seductora. Pero ella dice que él abusaba de ella, entonces esto iba a ser como su momento venganza. Es todo tan extraño. Bueno, la cuestión es que lo ató, ¿vale? Lo ató, logró atarlo y mientras Bill pensaba que iba a pasar algo bueno, ocurrió algo muy malo. Omaima le dio un golpe con una lámpara, ¿vale? En la cabeza y luego lo apuñaló 25 veces con unas tijeras. Seguido a esto cogió una plancha y le pegó con la plancha hasta que la plancha literalmente se rompió. Seguido a esto, lo que decidió hacer es cortarlo a trozos. ¿Esto no os cambia un poco la percepción de víctima a victimario? O sea, en plan, what the fuck? ¿Cómo tienes la sangre tan fría de hacer todo esto? No lo sé. Lo cortó a trozos. Lo hizo. Y sacó parte de sus órganos. De hecho, llevaba los pulmones en el asiento del copiloto del Corvette rojo de Bill. Y luego, en el juicio, dijo cosas que luego negó. La cuestión es que la policía empezó a investigar la casa y encontró partes de Bill por todas partes. O sea, partes de Bill por todas partes.
trozos de Bill por toda la casa. Entre las muchas cosas que encontró fue dentro de un tupper con salsa de arándanos, trozos de carne que parecían pertenecer a este hombre. Y por otra parte encontró dentro de una olla, en un estofado que había hecho, costillas que parecían ser humanas. En el juicio, Omaima dijo cosas muy extrañas, como por ejemplo que después de hacer esto le cortó las manos a Bill y las metió dentro de la freidora para que sus huellas digitales desaparecieran, y que para hacer esto se puso un vestido rojo y se pintó los labios de rojo. Las cosas que encontró la policía dentro del apartamento es como la escena del crimen más de las que he leído. O sea, mira que he contado cosas horribles aquí, pero es que la policía dijo que eso era una escena de guerra, así, ni más ni menos. Y lo sorprendente es que luego leí que Omaima es como súper pequeñita, además de ser delgada, es bajita. O sea que yo no sé de dónde sacó tanta fuerza para poder descuartizar así a Bill, que además era un hombre grande, pero da igual el tamaño, sino es que yo creo que hay que imprimir muchísima fuerza para hacer esto. No lo sé, nunca lo he hecho, no voy a hacerlo, pero está claro que no tiene que ser tarea fácil. O sea, imaginaros esto. Cuando la policía entró en el baño del apartamento de Bill, encontraron su pecho, o sea, parte de su torso, sus piernas y parte de sus brazos colgados encima de la bañera cual toalla secándose. Sí. Y partes del cuerpo, o sea, estas partes que estaban aquí colgando para que se desangraran en la bañera, les faltaba la piel a muchas de ellas. Los vecinos dijeron que escucharon muchísimos ruidos durante toda la noche hasta la mañana, durante aproximadamente como 12 horas después de la cena de Acción de Gracias, y que no entendían qué narices estaba pasando en el apartamento porque eran como ruidos muy fuertes, de golpes muy fuertes, pero como no oían gritos, pues nadie llamó a la policía ni hizo absolutamente nada. La policía encontró también en otras partes del apartamento del Bill como toallas ensangrentadas y cajas que dentro contenían más trozos de carne, más partes humanas. Creo que la peor parte es la del estofado, ¿vale? O sea, en el juicio, y luego lo retractó. Como os he dicho, Omaima contó cosas en el juicio que luego dijo que no eran ciertas, pero ella dijo que había comido parte de ese estofado. O sea, se había comido parte de Bill. Y dijo que estaba muy bueno, ¿vale? Que lo comió con salsa barbacoa y que estaba muy bueno. Luego dijo que no era cierto y que no sabía por qué lo había dicho. No lo sé. Vosotros qué... O sea, cuando suelen decir cosas así tan precipitadamente, por lo general suelen ser verdad. Y luego tal vez su abogado le dijo, te van a pedir pena de muerte, en plan, no digas eso. Y cambió la versión. Puede ser. Nunca lo sabremos. La cuestión es que admitió haber comido partes de su marido. Buscando más entre los trozos del cuerpo de Bill, porque leí algo que yo no sabía que se hacía, y en plan, cuando una persona aparece descuartizada, como es este caso, bueno, este es increíble porque es que lo descuartizó en muchas partes. La policía coge los trozos y los pesa, o bueno, los mide de alguna forma para saber si está todo el cuerpo o no, y este fue el caso. Entonces se dieron cuenta de que era muy posible que se hubiera comido a Bill porque no pesaba lo que tenía que pesar, Aparte de esto, hallaron que lo había castrado, lo que es algo muy significativo y tiene mucho que ver con la vida que había tenido Omaima. Tenía que tener un odio muy grande a los hombres por lo que le había pasado en su infancia, y habiendo vivido la vida que había vivido de pequeña, seguramente lo de castrarlo fue un gesto como de rebelión ante los hombres. Nunca sabremos si Bill le había hecho algo o no y simplemente se volvió loca y lo mató. Eso no podemos saberlo en realidad, pero sí podemos saber de que no podía estar bien psicológicamente con todo lo que había vivido, y este sería un gesto que demostraría su odio hacia los hombres.
O tal vez lo podemos ver como que sí que habría abusado, se habría aprovechado de ella y este era un gesto de odio hacia él. La policía, una vez más, abrió el refrigerador, abrió la nevera. Vale, no sé si habéis visto el caso que está en este canal de Batsheva, no, de Dimitri, Batsheva y Natalia. Si no lo habéis visto, verlo si tenéis estómago, pero es que es muy mala idea abrir el refrigerador. En este caso todo era mala idea mirar hacia cualquier lado. La cuestión es que encontraron la cabeza de Bill envuelta en papel de aluminio ahí al lado de toda la comida, o sea, ahí en medio, envuelta en papel aluminio. La cabeza de Bill, además de estar en el congelador envuelta en papel de plata, estaba seriamente quemada, o sea, parecía que también la había pasado por la plancha o la había freído, al igual que había hecho con sus manos. Y esto lo había hecho para que no lo reconocieran, o sea, su idea era deshacerse de todo el cuerpo cortado a trozos y cuando lo encontraran no supieran quién era esta persona que habían encontrado, por ende nunca la encontrarían a ella y no podría ser culpable, no podría, bueno, culpable sí que era, no podría ser juzgada. Y esto me recordó mucho a Ed Kemper, que también le quitaba las manos y las cabezas a sus víctimas y decía que si no hallaban esto, pues tampoco nunca podrían reconocerlas. Probablemente, muy probablemente, haya hecho esto para que no reconocieran, para que no se pudiera reconocer el cuerpo de Bill. A todo esto, que ya llevo un buen rato explicando la escena del crimen, os preguntaréis qué pasó, dónde estaba Omaima. Pues evidentemente la policía la puso en custodia y la llevaron a la central de policía y entonces comenzaron a interrogarla. Cuando comenzaron a interrogarla, ella en un principio nunca dijo que mató a Bill, ¿vale? Lo que ella comenzó a contar es cómo él la maltrataba y a explicar todo lo que Bill le hacía. Digamos que otra vez, empezó por la justificación. Al igual, así era como lo veía ella, no sé, pero empezó por ahí. Empezó a contar todo lo que pasaba y luego de un largo y muy intenso interrogatorio, o sea, llevaba ahí como 10 o 12 horas. Vale que ha matado a una persona, pero no sé si esto se debería de hacer de esta forma. O sea, 12 horas interrogando a alguien, creo que ya a esta altura va a decirte cualquier cosa, lo que sea, con tal de que le dejes, no sé, le dejes de comer o le dejes dormir, no lo sé. La cuestión es que cuando llevaba tanto rato de interrogatorio, Omaima salió con que había entrado en una especie de trance, ¿vale? Que estaba con Bill en la cena de acción de gracias, que había entrado en esta especie de trance y que voces le hablaban, pero ella estaba como dormida y cuando despertó, Bill estaba dentro de una olla y era parte de la cena de acción de gracias. Básicamente esto es lo que contó. Para cuando la policía siguió presionando un poco con esta historia, acabó diciendo que ella no sabe cómo lo mató, con lo cual está asumiendo que es ella quien lo mató, pero dijo que tenía demonios dentro de ella, que la habían obligado a hacer esto, que había entrado en este trance, que un demonio la había poseído o algo así, o muchos demonios egipcios, y que le habían hecho hacer esto, pero ella no podía recordar absolutamente nada porque no era ella en realidad quien lo había hecho, sino los demonios que la habían poseído. La cuestión es que la policía con esto ya tenía la confesión, para bien o para mal, de cualquier forma tenía la confesión de que ella lo había matado. Y con esto ya podían llevarla a juicio y luego en el juicio pues declararla culpable y llevarla presa, evidentemente. Como podéis ver, el caso, si bien era evidente, no era fácil para la policía por toda la evidencia que debían de recoger, todo lo que tenían que reconstruir y bueno, nada, pues iban a tardar en hacerlo. Así que durante este tiempo, como está claro, no iban a dejar a Omaima en la calle y entonces la metieron en prisión preventiva, claro. Y durante este tiempo Omaima tuvo tratamiento psiquiátrico que evidentemente necesitaba, o sea, lo hubiera necesitado aunque no hubiera entrado en la cárcel, lo necesitaba. Y lo que yo encontré, la información que hay de lo que hablaba con el psiquiatra es que Omaima le decía que ella constantemente entraba como en una especie de trance donde veía a dos mujeres cubiertas de sangre, eran como dos deidades egipcias, ¿vale? Que todo el tiempo la perseguían y le decían, él tiene que morir, él tiene que morir.
Y esto lo vivía día tras día, básicamente, le pasaba muchas veces, y dentro de su trance también había entidades que le decían que si ella no mataba a Bill y lo cortaba en trozos, o sea, diseccionaba su cuerpo de esta forma como lo hizo, así, de esta forma tan desmesurada, o sea, tanto, entonces en la siguiente vida Bill volvería a estar con ella, la perseguiría y le haría daño. O sea que esta era la forma de salvarse a sí misma en su siguiente vida. Luego el psiquiatra dijo algo que me parece bastante estúpido. Lo siento, vale, yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero me parece una conclusión bastante estúpida la que llegó, que es que Omaima antes de esto no tenía ninguna enfermedad mental. Me parece difícil que Omaima no tuviera ninguna enfermedad mental o algún problema con todo lo que había pasado en su vida, pero bueno, al menos no diagnosticada, y esto sí que lo comparto, claro, no había ido al médico. Es que, a ver, tampoco es que se puede ir al médico en Estados Unidos, ¿vale? O sea, tengo suscriptores que viven allí y ya podéis compartir aquí abajo para que el resto lo sepa, si es que no lo sabe, que ver a un médico en Estados Unidos cuesta muchísimo dinero y no está al alcance de la mano del todo el mundo, e incluso un seguro puede no atenderte aunque estés pagando. Así que no es que sea algo fácil de hacer, ¿ok? O sea, decir que no estaba enferma porque no la habían tratado como si la medicina en Estados Unidos estuviera al alcance de la sociedad, no es un muy buen diagnóstico. La cuestión es que dijo que no tenía, pues eso, un diagnóstico anterior de enfermedad mental, pero que con eso así todo era la paciente más psicótica que había tratado nunca. O sea, dice que nunca había conocido a una persona con un nivel tan alto de trastornos mentales. Hacía falta que un psiquiatra lo dijera, no, es que es bastante evidente. Pero bueno, esto fue lo que dijo el psiquiatra, así como para, no sé, hacer de cuenta que resolvió algo. Para cualquier persona que quiera poner en los comentarios que por qué no creo a Omaima, porque al igual parece que no creo, es que no, yo no me creo la historia de ella, pero bueno, y qué tal y qué cual y qué dónde está mi feminismo, porque he recibido comentarios de mierda de esos, lo que algunos los he borrado. Quiero decir que los médicos examinaron a Omaima, o sea, lo primero que se hace cuando ella llega y cuenta esa historia de por qué hizo eso es evidentemente examinarla para ver si tenía signos de violencia en su cuerpo, para ver si la habían forzado a tener relaciones, para ver si era verdad que la habían atado, para ver si tenía golpes, heridas, que no se vieran a simple vista pero que estuvieran allí, porque no sé si lo sabéis, pero pueden golpearte con cosas que no se vean por fuera pero que los golpes estén por dentro, entonces. Y no encontraron ningún signo en Omaima que señalara que ella había sido víctima, al menos la noche de Acción de Gracia, por parte de Bill. No tenía marcas de haber estado atada, no tenía golpes en el cuerpo, no tenía signos de haber sido agredida sexualmente, nada de eso. O sea, los cortes que tenía Omaima en las manos, en los brazos, en algunas partes del cuerpo, parecían más bien producidos por ella misma cuando mató a Bill o cuando lo estaba destazando. O sea, eran cortes que se había hecho ella en el proceso de descuartizar a Bill, pero no algo que le hubieran infringido. Entonces, la segunda cosa aquí importante es que el forense recoge lo que tiene de Bill, ¿vale? Y lo examina para saber cómo es que murió él realmente. Entonces, el forense que rejuntó a Bill, es tan difícil de explicar esto. Es que, ¿cómo lo digo? El forense que armó a Bill de vuelta, pobre Bill, es que además su muerte tuvo que haber sido dolorosa, porque dijo que el que sí tenía marcas de haber estado atado era Bill, y las tenía tanto en los tobillos como en las manos. Y declaró que Bill murió por los golpes en la cabeza infringidos por la plancha, o sea que no murió por las 25 puñaladas que le dio primero, sino que murió por los golpes en la cabeza. Así que podemos decir que Bill sufrió y mucho.
Entonces, la pregunta que yo me hice en este punto, y que supongo que muchos de vosotros os estaréis haciendo, y si no deberíais de haceros esta pregunta, es ¿por qué Omaima mató a Bill? Si en realidad, pues, al igual, él nunca le hizo nada ni nada. ¿Por qué? Si a los anteriores, al parecer, no les había hecho daño, excepto por aquel que en teoría ató y amenazó y le quitó el dinero. Digo en teoría porque sí que hay una... No sé si hay una denuncia, o sea, es como una cosa que se va contando. Puede ser que lo haya hecho, todo puede ser, sí, pero solo ese. ¿Y por qué mató a este? Tuvo más novios anteriormente, a los cuales les quitaba algo de dinero, lo que podía, ¿no? Lo que podía aprovecharse, mira, da igual, en plan, yo qué sé. Pero no les hacía daño, entonces, ¿por qué a él? Supuestamente las malas lenguas dicen que Bill no era todo lo rico que él decía. Bill, el dinero que había conseguido en un primer momento, hacía unos cuantos años, era por haber hecho un viaje en el cual había transportado a droga, ¿vale? Y entonces le habían pagado por ello. Pero luego lo habían pillado y no volvió a hacer más nada, así que tenía que vivir la vida como una persona normal que trabaja. Y dicen por ahí que trabajaba reparando ordenadores y vendiendo partes de ordenadores y tal, así que esta apariencia de ser un hombre rico tal vez era solo una apariencia. Y se cree que Omaima pudo enfadarse muchísimo por haberse casado con este hombre pensando que era la gallina de los huevos de oro, y no era así, y pudo haberse enfadado y pudo haberlo matado. Es una de las teorías que hay por ahí sobre este caso. Durante el juicio, el abogado que defendía a Omaima trajo al psiquiatra para que explicara cómo podía ser que esta mujer hubiera estallado en tal ira, capaz de hacer una cosa así. Y el psiquiatra entonces contó bastante del pasado de Omaima, de cómo su padre había abusado de ella, de cómo le había practicado la circuncisión femenina cuando tenía como 8 años, de todo lo que había sufrido, de cómo había llegado a Estados Unidos y tal, y de que Bill en teoría había sido abusivo con ella desde el día 1, ¿vale? O sea, desde que se casaron y en todo el viaje que fueron hasta Arkansas y a Texas a conocer a su familia, Bill la maltrataba, la golpeaba, según cuenta ella, incluso hacía cosas que la dañaban sentimentalmente. Por ejemplo, Maima contó que ella había encontrado un gatito en la calle y que lo recogió porque quería, pues nada, cuidarlo para que no muriera, y Bill lo tiró por la ventana de su coche y se rió de ello, y que tenía bastantes actitudes de estas que la obligaba a practicar, voy a tener que censurar esto porque si no el vídeo me lo van a bajar, sexual muchas veces al día, y que si ella no quería, pues la maltrataba también. Y que como había tenido un pasado como el que había tenido, su cerebro, su mente se colapsó. No fue capaz de soportar además todo esto y reaccionó de esta manera. El psiquiatra también dijo que era muy posible que mientras hacía esto hubiera entrado en una especie de trance, como no poder recordar todo lo que estaba haciendo, lo cual no la exime de lo que ha hecho, pero dijo que era algo que podía haberle pasado, que no, al igual no es del todo mentira. ¿Que no ha entrado ningún demonio en ella? Seguramente que no, pero que puede ser que haya perdido la conciencia en esos momentos por el sentimiento de ira que haya tenido, lo que no la excusa, porque este crimen es terrible. Y luego Maima sí que en el juicio explicó lo que dije antes, porque claro, el forense declaró que faltaba peso en Bill, faltaba bastante peso en él. O sea, ponle, si el hombre pesaba 95 kilos, faltaban como unos considerables 2 o 3 kilos de Bill, ¿vale? Que no tenía nada que ver con lo que se puede perder de sangre, aparte eso ya lo tienen en cuenta. Entonces Omaima dijo que cocinó las costillas de Bill y se las comió con salsa barbacoa y que estaban buenísimas, como en un restaurante, y estas fueron sus exactas palabras. El jurado, que debió salir de ahí con los ojos como platos, dijo que Omaima incluso describió el sabor de las costillas de Bill como lo más dulce que se había comido. Que en su alegato final dijo que no era un monstruo,
que no la miraran con esos ojos, que no se había comido a Pío, que ella estaba luchando por su vida, que era ella o él y por eso había hecho esto, bla 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 bla. La cuestión que en diciembre de 1992 Omaima fue condenada a cadena perpetua. En el 2006, porque claro, la cadena perpetua es perpetua pero no tan perpetua, o sea, hay cadenas perpetuas que en Estados Unidos, bueno, aquí no existe, pero en Estados Unidos tienes la posibilidad del parole, que es, ¿cómo se dice en castellano, coño? Oh, cuando puedes pedir y presentarte ahí para que te saquen. Ahora no me sale la palabra, ¿vale? No me sale. La escribiré por aquí cuando me acuerde cómo se dice. Solo me... Oh, ¿por qué? Bueno, tenía la posibilidad del parole, ¿vale? En el 2006, sí, lo digo así. La cuestión es que se presentó allí, dijo que todo esto lo había hecho porque él había abusado de ella, por su pasado, por todo lo que hemos contado hasta ahora y sobre todo porque ella, como él había sido tan malo con ella y la había tratado así, había tenido que descuartizarlo para que él no viniera por ella en una vida futura. ¿Es esto una creencia egipcia? ¿Es esto una creencia mística en algún tipo de culto extraño? No lo sé, no lo creo, pero ella dijo que era lo que le habían dicho estas mujeres ancestrales que se le habían presentado. O sea, su creencia era que estaba convencida de que si no lo cortaba cachos, entonces él vendría en otra vida o tal vez cuando muriera en el más allá a por ella y por eso había hecho esto. En el 2011 otra vez tuvo esta posibilidad de salir, ¿vale? Y se la denegaron también, igual que en el 2006, porque parecía que no mostraba ninguna mejora psicológica, así que le fue denegada. Al día de hoy, Omaima está en la prisión para mujeres de California. Lo último que se sabe de Omaima, que esto es así como más bien del rollo chismorreo, así como... Bueno, no sé, os dejo esta información aquí sin más, lo importante ya ha pasado. Es en plan que, aún estando en prisión, empezó a escribirse con un hombre del cual no he encontrado la información, no sé cómo se llama, que es bastante mayor que ella, o sea, ella está en los 50 y este hombre está cerca de los 70, ¿vale? O sea, es mayor. Y incluso la dejaron casarse, ¿vale? Pudo contraer matrimonio con este hombre. Y de la cárcel le dejaron hacer visitas conyugales, ¿vale? Lo que aquí vendría a ser el vis a vis. Y lo siguiente que sabemos es que al parecer este hombre tenía mucho dinero. Era un hombre rico, así que fake it till you make it, bitch. La cuestión es que en el 2011, cuando le deniegan la libertad condicional, aún no ha salido, este hombre muere. Y se dice por ahí que le dejó bastante dinero, pero claro, si no le dejan salir, poco va a disfrutar del mismo. No tiene importancia, ¿veis? Son chismorreos, todo chismorreos. Pero claro, este caso es increíble, al menos acaba así, con un poco de chismorreo como para aliviar. Os tengo que haber dejado enfermos, he escuchado todo esto, en serio. O sea, decirme qué pensáis en los comentarios de todo esto. Gracias por estar aquí. Aunque tarde tanto a veces en hacer vídeo, no os preocupéis, YouTube no va a pagarme, me da igual, es que yo no sé qué hacer. He visto que hay más gente haciendo las cosas de Missing 411, gente que tiene muchísimos más suscriptores que yo, y me ha dado como un beef. Digo, ¿por qué era mi salida además de los casos criminales? ¿Por qué? Claro, ya lo entiendo, porque las cosas de Missing 411 sí que te las monetizan. Pero bueno, estoy muy feliz de estar aquí con vosotros y haberos contado una historia, porque además me he quitado mucho el estrés haciendo esto. Estaba como muy harta de tanto estudiar y esto me ha hecho como fush. Estoy muy feliz. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Adiós.